Vamos a dar el primer caso de resolución de triángulo rectángulo. Da la hipotenusa y un ángulo agudo. Acá está el dibujo. Nosotros observamos que tenemos el triángulo ABC. Los dos catetos son cateto 1, cateto 2. Y el tercer lado es la hipotenusa, que es un dato. Está en color negro los datos. Hipotenusa 43,5 y el ángulo agudo 38,43, que es el ángulo C. Las incógnitas están en color rojo. Ángulo B es una incógnita. Cateto 1 es una incógnita y cateto 2 es una incógnita. Y acá colocamos resumido los datos en color negro. Los datos en color negro tenemos hipotenusa 43,5, que coincide con el gráfico. El ángulo C 38,43, que coincide con el gráfico. Y las incógnitas están en color rojo. Es ángulo B, cateto 1 y cateto 2. Entonces tenemos que calcular tres elementos. Un ángulo y dos catetos. Pasamos acá y tenemos en esta columna el ángulo, acá tenemos el cateto 1 y acá tenemos el cateto 2. Comenzamos a calcular el ángulo B. Si nosotros observamos, conociendo el ángulo C, para calcular el ángulo B, sabemos que estos dos ángulos son complementarios. Son complementarios significa que su suma da 90 grados. Entonces yo voy a colocar ángulo B más ángulo C vale 90 grados. Ángulo B más ángulo C vale 90 grados. Pero yo conozco el ángulo C. Y ahí coloco ángulo B más el ángulo C, que es 38,43 grados, es igual a 90 grados. Y ahora, esto que está sumando pasa al otro miembro restando. Y ahí queda ángulo B es igual a 90 grados menos 38,43 grados. Por favor, saquen la calculadora y me dicen el resultado. Ángulo B es igual 51,57 grados. Muy bien. Ya saqué la primera incógnita. Pasamos ahora al cálculo del cateto 1. Para el cálculo del cateto 1, venimos al dibujo. Si yo quiero sacar el cateto 1, ¿qué estoy conociendo? La hipotenusa y un ángulo agudo. Entonces tengo que buscar una función trigonométrica que tenga la hipotenusa y el ángulo agudo. Para eso yo voy a recordar las siglas de Sor-Cartoa. Y ahí dice, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como yo tengo el ángulo C, el cateto 1 pasa a ser un cateto opuesto. Entonces voy a tener el opuesto con la hipotenusa. Si me fijo, va a ser la función seno la que tengo que utilizar. No puedo utilizar otra porque lo que yo tengo es el cateto opuesto. Entonces, me voy allá en cateto 1 y coloco seno. ¿Seno de qué ángulo? Del ángulo que es dato, del ángulo C. Y ahí coloco cateto opuesto dividido la hipotenusa. Ahora voy a reemplazar los valores. Seno. El ángulo C, si me fijo, vale 38,43, que es un dato. Seno de 38,43 grados. El cateto opuesto es la incógnita. Voy a poner cateto 1. No sé el valor. Cateto 1. Y la hipotenusa vale 43,5.
Y acá se me arma una ecuación donde yo tengo que calcular el cateto 1. Entonces, el 43,5, que es la hipotenusa, está dividiendo, va a pasar multiplicándole al seno. Entonces va a quedar 43,5 por seno de 38,43 grados. Ese va a ser el resultado del cateto 1. Por favor, si ustedes pueden tomar una calculadora y multiplicar 43,5 por seno de 38,43. Y ahí me va a salir que el cateto 1, me muestran por favor cuando hacen. $43,5 por 38,43 da 27,037, que redondeado queda 27,04. 27,04. Ya tengo el cateto 1. Ahora estoy preparado para hacer el último. Vamos al último. Tengo que sacar el cateto 2. Para sacar el cateto 2 me vuelvo al gráfico. Y si miro en el gráfico, el cateto 2 es un cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto 2, al ser un adyacente, tengo que utilizar la función coseno. Porque el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y el adyacente es la incógnita y la hipotenusa es un dato. Entonces voy allá y coloco coseno. Coseno del ángulo C es igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa. Reemplazo los valores. Coseno del ángulo C es igual. Perdón, acá voy a poner el valor del ángulo C. Coseno de 38,43. 38,43 es igual. El cateto adyacente, tengo que poner cateto 2, que es una incógnita. Pongo cateto 2. Y la hipotenusa es un dato, vale 43,5. 43,5. Y ahora se armó una ecuación acá, donde la incógnita es cateto 2, 43,5 que está dividiendo va a pasar multiplicando y va a quedar así, 43,5 por coseno de 38,43 grados es igual al cateto 2. Por favor, hagan con la calculadora y me dicen el resultado. 34,07. Muy bien. Cateto 2 es igual a 34 punto, y me das por favor para hacer el redondeo. $34,07. ¿Cómo es? Da 34,076. Si yo hago un redondeo a la centésima, tengo que poner 34,08. De esa manera, saqué las tres incógnitas. Conociendo la hipotenusa, que vale 43,5, y el ángulo C, que vale 38,43, saqué las tres incógnitas. El ángulo B salió 51,57 grados. El cateto 1 nos salió 27,04 y el cateto 2 salió 34,08, y de esa manera terminamos de hacer el cálculo del primer caso de resolución del triángulo rectángulo.